Muy buenos días. Buenos días. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean multiplicadas, mis santos. Damos muchísimas gracias a nuestro Padre Celestial por este privilegio que nos permite hoy una vez más de estar en sus negocios, de escuchar lo que la palabra de nuestro Dios tiene establecido para cumplir en nuestras vidas, a ser renovados por el Espíritu Santo, a ser sellados y a recibir una promesa más conforme a su santa y perfecta voluntad. Damos gracias por cada uno de estos santos que hoy van a testificar para nosotros, estos profetas, este salmista y estos santos apóstoles que bajo la dirección del Espíritu Santo escribieron cada una de estas palabras para que a través del Espíritu Santo podamos también ser partícipes de esa gloria de Dios en cada uno de nosotros para honra y gloria de Dios nuestro Padre, en nuestro Señor Jesucristo, y por ese Espíritu Santo, del cual tomamos en este momento esa perfecta guía, esa dirección, esa unción y ese concierto que Dios ha establecido para con cada uno de nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén.
Por favor, empezamos con el Santo Embajador Lucas 12. En el verso 2 dice: porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser sabido. Amén, amén y amén. Y cada una de las promesas que nosotros hemos visto, cada uno de los misterios que están aquí escondidos, porque la palabra, a pesar de los acontecimientos físicos, naturales que sucedieron, de todo lo que nos narra la palabra, tienen un trasfondo para un cumplimiento espiritual. Amén. Yo creo que ya muchos lo hemos entendido de esa manera. Y entonces nos dice, vamos a confirmar este verso en el capítulo 8 del mismo embajador Lucas. Es el verso 17. Porque no hay cosa oculta que no haya de ser manifestada, ni cosa escondida que no haya de ser entendida y de venir a luz. Amén. Entonces, muchas de las cosas que nosotros hemos visto no las hemos podido entender, o por lo menos no en un 100%, ¿cierto? ¿O quién puede decirme cómo se puede transformar el agua en vino? ¿O quién puede decirme cómo se puede levantar a un paralítico? Darle vista a un ciego, o quebrantar un corazón duro, o quebrantar el atrevimiento de la ignorancia, que eso estaba a nuestro alrededor y en nosotros mismos. Así es. Cada una de estas palabras que están aquí escritas, nosotros ya lo hemos escuchado y lo entendemos que es así, que fueron dadas bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Sí? A pesar de que la palabra dice que comamos el libro, que comamos el rollo, nosotros no podemos comernos una hoja de esta y pretender que ya la palabra se va a hacer en nuestras entrañas, ¿cierto? Pero sí nos dicen que es necesario nacer de espíritu y del agua. Y ya después de que hemos experimentado esto, sigue todo un proceso que dura, yo creo que hasta el día o en el que el Señor Jesucristo venga a la tierra, o que nosotros hayamos partido de este mundo. Dura todo ese proceso, porque no es nada sencillo. Y entonces nos dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, desde el verso 3, dice: siendo manifiesto que sois lepra de Cristo, administrada de nosotros, amén, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, amén, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, aleluya. Y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Amén, amén y amén. Y lo que ministraba el pastor Oscar con respecto a nuestra confianza, ¿cierto? Y entonces, cada una de las palabras, cada uno en todo lo que concierne al concierto y a la promesa de Dios para nosotros, ¿sí? Porque nosotros, una de las cosas que tenemos como presente es la salvación. ¿Quién tiene la salvación? ¿Quién ya puede decir, yo tengo la salvación? Todos la tenemos por promesa. Amén. Todos la tenemos por promesa. ¿Sí? Eso no lo podemos obviar. Pero esa promesa tiene un cumplimiento. ¿Sí? Y pues asimilamos, ¿no? Pues cuando ya apartamos de este mundo. ¿Sí? Pero la salvación la experimentamos acá de muchas maneras. De muchísimas, en todas las áreas de nuestro ser, porque lo primero que el Señor vino fue a salvarnos de nosotros mismos, por la huella de pecado que ya traíamos, por la heredad de pecado que ya traíamos.
Y entonces, bajo esa inspiración del Espíritu Santo, que es el único medio por medio del cual el Espíritu de Dios, la palabra, es asimilada para mi espíritu. De otra manera yo no puedo. Puede estar frente a las Sagradas Escrituras el hombre más intelectual de la tierra y no puede examinar la palabra de Dios. Porque está escrito. Que el hombre natural no puede entender las maravillas de Dios porque le son locura. Más al espiritual, porque ellas han de ser examinadas espiritualmente. ¿Sí? Y entonces el campo y el área y el negocio más importante de nuestra vida, desde que creímos, desde que recibimos al Señor, desde que nos fue anunciada, desde que llegó Él a nuestras vidas, es la vida espiritual, que es la encargada de casi nada, ¿no? De guiarnos, de enseñarnos, de corregirnos, de enderezarnos, de iluminarnos, de fortalecernos, de revelarnos cada una de las maravillas que están aquí escondidas, de mostrarnos las cosas que han de venir, porque acá hay muchas profecías, está de parte del Señor, que todavía que se están cumpliendo, y si nosotros no estamos apercibidos en el negocio, se pueden estar cumpliendo y nosotros estamos ignorándolas por completo. Y con lo que hemos visto nos basta para entender, ¿cierto? Amén. Porque lo que se ve es sombra de lo que no se ve. Y si aún pasa esto en la iglesia y pasa en el mundo, cuánto más en lo celestial, cuánto más en lo espiritual, cuánto más en el negocio de nuestro Dios. Se está moviendo todo ese cumplimiento. ¿Y qué es más importante? Dentro de todas las maravillas que son importantes en nuestra vida, ¿cuál es el principio? Si el Señor demanda, denuncia su palabra, que el pueblo se pierde por falta de conocimiento de la verdad. Entonces, ¿cuál es ese principio que nosotros debemos tener tan presente en todo nuestro ser desde que abrimos nuestros ojos cada mañana? Sino la verdad de Dios. Porque yo no sé de qué manera sutil vaya a venir el engaño hoy a mi vida y me vaya a causar un enfriamiento, me vaya a torcer el entendimiento, vaya a opacar mi vida espiritual, ¿cierto? Y quizás me desencamine a tal punto que me llegue a sacar hasta el mismo camino. Porque esas son las cosas que vemos. Y en la medida que nosotros profundizamos más de Dios, más de las palabras que nos permite ver más y más y más y más y más, vemos la forma tan sutil que tiene el engaño de llevar, arrastrar a un creyente. A un creyente, no a un hijo. Y a nosotros nos fue dado el espíritu de adopción de hijos. ¿Lo creemos? ¿Estamos ciertísimos? Porque el hombre de la tierra, por más gloria que tenga, si no conoce a Dios, si no tiene a Dios, no tiene vida eterna. Nosotros podemos tener muchos errores y no es justificación ni para no preocuparnos de ellos. Pero si tenemos una esperanza viva, una esperanza gloriosa, nosotros sabemos y podemos clamar a Él, rogar a Él, pedirle a Él para que nuestra condición se pase, se quite, se transforme. Y la área que entendamos que no se ha transformado, que no se ha vivificado en nosotros, de parte de Él sea vivificada. Y todo esto solamente tiene que ver con la vida espiritual. Nosotros no podemos dar de lo que no tenemos, ¿cierto? Así es. Y el mundo espiritual tampoco nos puede habilitar si no estamos completos. Y si así como en el hombre vemos, si una persona tiene hasta tercero de primaria, en primero de bachillerato, ¿cómo le irá?
se estrella, ¿cierto? Contra primero bachillerato se estrella. Y de ahí para arriba ni se diga. Yo por lo menos tengo nada más 2 cursos técnicos. Y en algunos pedían por lo menos hasta 9º de bachillerato. Porque se necesitaba cierto nivel de conocimiento en matemáticas. ¿Cierto? Y si esto que vemos en el hombre, si esto que entendemos, porque en una parte el Señor nos habla en el Evangelio, que si lo que vemos en el tiempo es un aviso de lo que viene, ¿por qué no somos entendidos del cumplimiento de la palabra? Cuando estaba frente a ellos el Salvador, le estaba diciendo a todos los que conocían de la ley, de lo que los profetas habían anunciado, y no pudieron entender. ¿Y por qué no pudieron entender? ¿Qué les faltó? ¿Qué les pasó? ¿De qué manera estaban cegados? ¿Sí? Y sabemos que nuestra luz es la palabra de Dios. No hay más. Si yo me extravío en tinieblas, aún conociendo la verdad, obra del mal en mi vida. Porque también la palabra me anuncia, ¿no? Que el mal puede, el error puede, el mal puede engañar aún a los escogidos de Dios. O sea que no podemos estar más que velando y estando alerta de las cosas que están pasando. Para ser examinadas espiritualmente. Y entonces, Dios tiene un orden. Tiene un orden perfecto. Y ese orden nosotros lo asimilamos a través del crecimiento espiritual, a través de la madurez, a través de la guía del Espíritu Santo, a través de la experiencia que vamos teniendo con la palabra de Dios, porque ella es la encargada de formarnos, de edificarnos, de clarificarnos, de darnos esa enseñanza conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y entonces el Señor nos dice: las palabras que yo os digo, complétenlo, son espíritu y son vida. No hay más. Y ese espíritu y esa vida la asimilo, vuelvo y le repito, mis amados, a través del Espíritu Santo. Don que recibimos desde el día que creímos, que nos bautizamos, que nos arrodillamos frente a los vasos que estaba usando en ese momento el Señor y se impusieron las manos sobre nosotros y empezamos a tener un cambio. Pero que desafortunadamente, por las circunstancias, por el mismo cumplimiento para mal de la palabra, se opaca, se estanca, si nosotros lo permitimos. Pero si yo hago a un ladito esas cosas, ¿sí? Y ya no ando por vista, sino por fe, si yo veo que la palabra aquí se cumplió para mal, bueno, venga, buscamos cómo se tiene que cumplir para bien. Porque también ha de ser manifiesta, y también ha de ser palpable, porque es Dios quien lo ha prometido, no hombre. Miremos lo que nos dice el Salmo 48. Alabanza, Rey de Reyes y Señor de Señores. El hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado. Y tu ley está en medio de mis entrañas. Aleluya, Señor. Alabanzas, alabanzas y alabanzas. Y entonces, así como nos denuncia la palabra de parte del Señor en el Evangelio, ¿sí? Que las borracheras, los hurtos, los homicidios, las idolatrías, las fornicaciones vienen del corazón del hombre, vienen de dentro, ¿cierto? De ahí de dentro, de ese profundo, también tiene que surgir. Así como de esa manera natural se vio en el hombre, también debe fluir todo lo espiritual que Dios quiere que seamos, conforme a su imagen y semejanza, conforme a la voluntad de Dios. Y si esto es nuestro agrado, entonces miremos así el ejemplo que nos pone el mundo. Hoy más de uno salió con banderas, camisetas, a tocar sus bocinas, ¿cierto? Entusiasmados por un acontecimiento que hoy es y mañana pues será un recuerdo, ¿sí? Y no pasa de ahí. ¿Cuánto más nosotros deberíamos tener en nuestro rostro esa luz preciosa del que nos dio vida y vida en abundancia, del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para que logremos todas sus virtudes, y aquel que es capaz de transformar la dureza del corazón en un corazón de carne, donde
pueda manifestar esa virtud, esa gloria, ese enseñamiento. El único que puede hacer eso. Sin embargo, puede más la vergüenza, puede más la ignorancia, puede más la pereza, puede más el cansancio. Y eso lo resumimos en una sola palabrita: puede más el yo. Porque eso está viciado, ese viejo hombre que con sus ignorancias niega la eficacia del evangelio. Y eso es algo que debe pesar en nosotros, a tal punto que lo podamos soltar, a tal punto que lo podamos hacer a un lado. Yo cuando miro toda la obra que estos santos hacen, todo lo que tuvieron que pasar, y cuando veo el ejemplo de muchos que han aquí seguido sus pasos, yo quedo en nada. Yo digo, yo no he hecho absolutamente nada. Lo mínimo que puedo hacer es prestar mi tiempo para que lo use. Vaciar el corazón porque la mente ocupada no le sirve. Y asimilar lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y así como nuevas son sus misericordias cada mañana, su enseñanza, su mandamiento, su unción, su renovación por el Espíritu Santo también es nueva. Él sí sabe cómo mover este ser interior. Él sí sabe qué darle a tiempo y fuera de tiempo. Las ocasiones donde la tristeza se ha tratado de convertir en amargura en este ser, donde muchas cosas no me movían, vino Él y con una alabanza, lejos del lugar donde yo estaba, vino y renovó, sacudió tanto que botó todas esas cosas. Y pude con mi alma glorificarlo a través de lágrimas y de entender que estaba en su mano y que de ahí no me iba a soltar. Y que, como dice el apóstol Pablo, muchas cosas que son naturales aquí en el mundo no nos podrán apartar de ese amor que tiene para con nosotros. Pero el peligro que nosotros enfrentamos es que nosotros mismos, de nuestra propia determinación, sí nos apartemos. Por eso el ser más peligroso es cada uno de nosotros contra sí mismo. Y entonces, esa parte que no podemos ver, porque si nosotros viéramos esa paloma, como nos lo describe aquí la palabra que llegó al Señor, lo que testifica Juan el Bautista. Como nosotros no vemos esa paloma, pues, ¿qué asimilamos? Que no está, porque como no vemos, ¿sí? Y entonces el ejemplo que me ponía una vez el Señor, en esa parte tan delicada del Espíritu Santo, me ponía el ejemplo con la amada. Si la amada Lucía llega a la casa, yo creo que se apagó el reggaetón y todo tipo de música, eso, se recogió rapidito el desorden. Muchos, si estábamos en pijama, nos ponemos la mejor ropita rápido, nos bañamos, nos peinamos, ¿cierto? Si no estamos acostumbrados a hacer tinto, corremos a hacer un tinto para brindar a la amada, que llegó la santa, ¿cierto? Y ni modo de tener conversaciones obscenas, palabras de doble sentido, ¿cierto? Nada de eso estaría. En ese momento, mejor dicho, la máxima autoridad que conocemos aquí, espiritual, está con nosotros. Y entonces estaríamos atentos preguntándole, ¿cómo está santa? ¿Cómo van las cosas? ¿Qué ha habido? ¿Cierto? Y muy probablemente la santa nos va a dar una exhortación espiritual, nos va a contar, nos va a manifestar su testimonio, ¿sí? Lo que está viendo en este momento, lo que está entendiendo en este momento. ¿Sí es así o no es así? ¿Sí? ¿Cuánto más el Señor, conociendo la profundidad de nuestra necesidad, el Espíritu Santo con cada uno de nosotros? Cuando se pregunta aquí que si alguno tiene testimonio, y todos sentados y todos callados, digo, Señor, no hubo trato con la palabra, no hubo oración por el Espíritu Santo, que desde ahí empieza Él, porque por eso dice allá el apóstol Pablo que oremos por el Espíritu Santo. Invitémoslo, porque Él es el único que puede sacar lo que nosotros no entendemos, que nos está dañando tanto.
lo que no está permitiendo que el fruto de Dios se vea y sea atractivo para muchos. Porque si no es atractivo ese fruto para muchos, ¿cómo fructificaremos para Dios? Y entonces, ¿de qué seremos testigos? ¿Qué podremos testificar? Y entonces, así como en nuestra memoria natural, ¿cierto? Tenemos nuestra identidad, ¿cierto? El número de cédula, claves de nuestras cuentas, la plata que debemos, no se nos ha olvidado. Nombres de personas, apellidos, ocupaciones, nuestra profesión, a lo que nos dedicamos, y eso está en la cabeza. Hay cosas que ya se hacen de manera automática. Sí, cuando hay algo nuevo toca mirar las instrucciones, pero por lo que ya tenemos, se asimila rápido. Ah, ya está la funcionalidad, esto va aquí, esto va allá, y listo. ¿Cierto? Todos lo hacemos. Hasta las santas allá en su cocina. Llega una receta, ay, sí, bueno, esto. Hacen cosas espectaculares. Entonces, si todo eso está en nuestra memoria natural, ¿sí? Yo no tengo que ir a mirar un cuaderno cuál es mi número de cédula, eso ya está aprendido, está grabado. ¿Sí? ¿Cuánto más tiene que estar ese concierto de Dios en nosotros? ¿Cuánto más tenerlo en la noticia? Porque si yo lo tengo en la noticia, ya me estoy librando de ser entregado a una mente depravada y a un perverso entendimiento. Porque nosotros pensamos que eso solamente allá para los que están en el mundo perdidos en la peor de las maldades, ¿sí? Pero si yo no asimilo lo de Dios conforme a la voluntad de Dios, lo asimilo como hombre, y todo hombre es mentiroso. Y entonces vengo y le meto una cantidad de levadura a las maravillas de Dios y me hago la idea, me dibujo el panorama y me engaño yo solito. Porque hay una forma específica de parte de Dios. Y entonces, si esa forma específica está para instruirme cada día, para enseñarme cada día, para redarguirme cada día, para edificarme cada día, ¿cuánto más para recibir las promesas que a vida eterna permanecen? ¿Hasta aquí estamos? Estamos solamente recordando cosas que ya hemos escuchado durante mucho tiempo. Pero entonces estamos en el tiempo de que ya tenemos que tener muy en claro esta parte de Dios con nosotros. Muy en claro, ¿sí? Y entonces nos dice el apóstol Pablo en Tito 3, versos 5 y 6. Bueno, desde el 4. Dice: mas cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amén, amén y amén. Entonces aquí hemos puesto algunos santos, la misma santa creo que ha puesto ese ejemplo de la universidad. Para yo ser profesional tengo que cumplir a cabalidad todo el mínimo de nota que debo pasar en cada materia, y cada materia, ¿cierto? Y el tiempo, y haber entendido el propósito de la enseñanza de esa carrera, ¿cierto? Como mínimo. Y entonces contaban un ejemplo acá de una amada que una compañera había pasado, pero no porque hubiera estudiado, sino porque había pagado para que le hicieran trabajos y cosas así. Pero cuando ya se enfrentó a la realidad de enfrentar un trabajo, no sabía cómo hacerlo, ¿cierto? Entonces, de una y otra manera, también si nosotros cada uno no prueba de la palabra del Señor, no la hace suya, no se apropia de ella, no la recibe, en pocas palabras, que lo vamos a ver más adelante, no entra en el concierto con el Señor. Aquí la palabra es clara. Este es el único libro que me dice la equivocación, la corrección, el proceso,
el pasar o el no pasar. Pero me da toda la cátedra. Acá están todas las respuestas, están las equivocaciones, está lo malo, está lo bueno de Dios, ¿sí? Y eso es lo que yo tengo que empezar a probar. De lo malo ya estoy cansado, estoy hastiado. Entonces yo necesito de todo ese bien de Dios, que está de parte de Él para mí. Porque Dios es bueno. Y nuestro Padre Celestial, santo, santo, santo. Y entonces, cuando nosotros estamos ante una situación y no hacemos conforme a Dios, así lo haya predicado la Santa muchas veces, ¿qué podremos decir que pasó en nosotros? Podemos decir con tranquilidad, la palabra no estaba en mis entrañas, porque desde ahí mismo hubiera resistido a esto, a esto y a esto, hubiera seguido mi camino. Y después de que uno pasa la prueba, siempre el Señor viene y da más, viene y da más fortaleza, ¿sí? Soy testigo de esa palabra. Entonces en una ocasión el Señor me dijo, entre más veneno le den, más inmune lo vuelven. Y esa palabra bastó para sacarme un montón de cosas. Entonces, ¿cuánto bien de parte de nuestro Dios está cada mañana para cada uno? Y tan maravilloso es que no solamente ve nuestra necesidad, sino la necesidad de toda nuestra casa, nuestra familia y todos los que nosotros pongamos por oración delante de su presencia. Porque Dios no se lo va a cortar en el socorro para los nuestros, en el testimonio para los nuestros, en la divina respuesta para con los nuestros. Yo tengo que estar lleno, y yo tengo que haber probado, y yo tengo que ser testigo de lo real de Dios, y tengo que mostrarlo, si es posible llevarlo palpablemente. Y eso está en nuestra palabra. Entonces nos dice Hebreos 8, desde el verso 10. Por lo cual, este es el pacto que ordenaré a la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Daré mis leyes en el alma de ellos, y sobre el corazón de ellos las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor de ellos. Aleluya, Señor, alabanza y gloria y alabanza a tu nombre, Señor Santo. ¿Y con qué defendió el Señor el ataque del mal? Con lo que estaba escrito en él. Está escrito esto, está escrito esto, esto y esto y esto. Y como el mal vio que no pudo entrar allá, lo dejó. No dejó la guerra, pero por lo menos en la más tremenda no lo movió, no lo tocó. Salió huyendo. Y entonces en cada uno de nosotros esta palabra nos viene a enseñar ese trato que aquí nunca fue escondido, desde el principio lo escuchamos, porque si no, no estaría aquí en pie. El trato de Dios para con cada uno de nosotros. Amén. Porque Él es el único que conoce perfectamente nuestro derecho y nuestro revés. La luz que Él ha depositado por su palabra y las tinieblas que aún quedan en nosotros, que tienen que ser redarguidas. Y entonces me muestra esa parte y esa falencia que tuvieron aquellos. Es clara la palabra, ¿sí? Y me habla de las vírgenes fatuas y de las vírgenes prudentes. Y me habla de ese aquel que se coló en las bodas. ¿Cómo hizo para llegar allá? Se coló. Entonces la palabra me dice que el que no entra por la puerta, sino sube por otra parte, el tal es ladrón, robador, ¿sí? O sea, mira hasta qué punto el engaño lo puede llegar a encaramar. Y cuando lo ven que no estaba vestido de bodas, le preguntaron, pues enmudeció, no pudo decir nada. Lo sacaron atado y lo echaron fuera. Entonces la gran importancia de nosotros
Y o sea, el Señor nos enseña de una manera tan práctica que el ejemplo se ve con los nuestros. Y lo digo con vergüenza a partir de mí. Si mis hijos no están aquí, es porque fallé en la administración como espiritual. Yo no puedo echarle la culpa absolutamente a nada más. Sería un hipócrita decir que fue culpa de allí, de allí, de allí. Sería un hipócrita. Si no están aquí, es porque fallé. Y aparentemente, las cosas graves no, ¿cierto? Porque acá hay una testigo, es mi amada Claudia, perdonen que la pase el tablero. Puede decir: Alfredo llegó borracho, Alfredo castigó con ira a sus hijos, Alfredo les dice unas palabras terribles, ¿sí? Pero faltó mucho más. Bueno, mi hijo el pequeño es así, mira, no, el papá nos dice las cosas como son por la palabra. Pero falta mucho más, faltó más. Y entonces cuando sobre mí hay una condenación de falencia, yo tengo que allegarme ante el tribunal de Cristo con unas promesas, un reconocimiento y decir: Señor, fallé en esto. Ten misericordia de mí, perdona mi ignorancia, ayúdame, Señor, mientras hay vida y esperanza. Y tú mismo que empezaste la obra, tú mismo la perfeccionarás. Porque si yo no amo a los míos, no los cuido, no les doy la parte de Dios que me corresponde dar, ¿a quién le voy a dar? ¿Le dará a un mendigo que en la calle me pida algo? ¿A un enfermo? No es movido mi corazón para nada de eso. Si yo en la casa primero no hago esto, si no confronto la verdad con la verdad, porque ellos tienen una verdad y pueden tener una verdad justificada, pero la verdad mía permanece para siempre y tiene que quebrantar esa ignorancia, porque tampoco pueden levantarse contra mí diciendo cosas que no son. Pero sin embargo yo soy consciente: Señor, me faltó mucho, cometí muchas equivocaciones, perdí mi tiempo. ¿En qué sentido perdí mi tiempo? Que cuando niño no lo supe pastorear, no les supe dar. Fui imprudente, fui confiado. Qué enemigos tan sutiles. Entonces el mundo viene y les pone marquitas y les aconseja cositas y los va llevando y los va cautivando. Y entonces, ¿qué responsabilidad tenemos desde ahí? ¿Somos conscientes? Miremos lo que nos dice el Santo Embajador Lucas 12, pues vamos a él. Desde el verso 35. Dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras antorchas encendidas. Aleluya. Y vosotros semejantes a hombres que esperan cuando su Señor ha de volver de las bodas, para que cuando viniere y llamare, luego le abran. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales cuando el Señor viniere hallare velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y pasando les servirá. Aleluya, Señor, aleluya. Amén. Entonces paremos aquí. Y entonces, si yo estoy en esa disposición, mi corazón se entregó a esto, y ya no vino la amada Lucía, sino vino el Señor, yo lo primero que empiezo a pedirle es por los míos, por mis hijos, por mi madre, por mi hermano. Serían mi prioridad. Y cuando ya vea la gloria en ellos, ya puedo pedir por mi iglesia, porque Él a mí me conoce y sabe cómo me pastorea. Pero yo tengo que estar en el negocio, yo tengo que estar en el concierto, yo tengo que estar en lo que el Señor me llamó. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, y los hallaré así, bienaventurados son los tales siervos. Esto empero sabe, acá viene la advertencia, que si supiera el padre de familia a qué hora había de venir el ladrón, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad apercibidos,
porque la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, pero nos advierte primero aquí del ladrón. Si nosotros entendiéramos que un principio tiene unas consecuencias y una finalidad, ¿nosotros no atacaríamos ese principio? Yo creo que sí, ¿cierto? Totalmente. Si sabemos que es algo malo, no permitiríamos. ¿Cierto que no? No, así es. Nomás en el ejemplo personal, cuando a mí me salió esta masita acá pequeña, pues si yo le hubiera puesto cuidado desde que salió acá pequeña como una lenteja, yo no tendría esta cicatriz, no hubiera tenido que pasar por semejante trauma, 4 meses de terapia, sangrado, dolor, preocupación, una cantidad de cosas. Si cuando empezó, la hubiera tratado. ¿Cierto? Amén. Amén. Entonces, desafortunadamente, a nosotros a veces se nos olvida que el enemigo está como león rugiente mirando a ver a quién puede devorar. Eso no es una mentira, ¿sí? No tiene que mostrarse. Nuestros hijos van a decir: uy, papá, se me apareció allá, como lo dibujan, con cachos, con una cola, con un tenedor, y me obligó a hacer esto. ¿Cierto que no? No, Señor. No tienen necesidad de eso. Por el solo efecto de la ignorancia, ya van por cierto rumbo. Ya, por la ignorancia. Entonces, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál debe ser ese enfoque que nosotros debemos tener como espirituales delante de Dios para con los nuestros? La palabra. Todo lo que tiene que ver con las promesas, el concierto que Dios estableció para con nosotros. Y miremos el ejemplo en Mateo 25. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Y las 5 de ellas eran prudentes y las 5 fatuas. Las que eran fatuas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y acá hacemos un pequeño paro. Esa lámpara tiene que ser nuestro corazón. Y ese aceite, que es el que sirve para quemar y para alumbrar, es la palabra de Dios. No hay absolutamente más nada. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasos juntamente con sus lámparas, para nosotros y para alumbrar cuando llegara el Señor. ¿Cierto? Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor: y aquí el esposo viene, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas, y las fatuas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Amén. Mas las prudentes respondieron diciendo: porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Hasta el 13. Y mientras que ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban apercibidas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Y después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y entonces, desde que nosotros entendimos, asimilamos que lo de Dios era verdadero, porque recibimos el testimonio más pequeño, para nosotros en el momento el más grande, que es una obra de Dios, que es maravillosa, que no se puede decir esto es más grande que esto, que lo otro es obra de Dios y es manifestación de Dios, aclaro. Pero si no estamos apercibidos y si no estamos constantemente en esto, porque cuando se demora es la parte que es peligrosa para nosotros. Cuando no vemos que una promesa se cumple, cuando clamamos y clamamos y no vemos que algo se resuelve, entonces decaemos. Y entonces ya vamos con el desánimo a la iglesia. Y con el solo hecho de venir con un desánimo a la iglesia, ya el corazón se cerró. Y si lo que pasa en la iglesia tampoco es conforme a lo que nosotros vemos, pues el corazón se endureció. Y entonces ya no venimos por fe, sino por vista, esperando ver algo, esperando recibir algo, ¿sí? No sabiendo que el proceso de Dios es perfecto.
ignorándolo. Y entonces echamos la culpa a las circunstancias y a las personas y no entendemos el negocio de Dios. Porque eso fue lo que hicieron los fariseos y los saduceos y todos los religiosos de esa época. Ellos lo único que veían era que el Señor quebrantaba el sábado. Ese hombre no es de Dios, porque quebranta el sábado. Ni siquiera habiendo hecho las obras que hizo, les podía más eso que su propio entendimiento. Ni siquiera eso. Aún en la duda de Juan el Bautista también se da. Manda a sus discípulos y que le pregunten: Señor, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y entonces el Señor muestra sus evidencias. Él dile a Juan: los ciegos ven, los paralíticos son levantados, los cojos andan, los leprosos son limpiados, y a los pobres es anunciado el reino de los cielos. Muéstrale todo eso. ¿Sí? La obra que el Señor tenía que cumplir, porque a eso lo había mandado el Padre, nuestro Padre Celestial. Y entonces ya después de tanto tiempo cada uno sabe a qué fue enviado. ¿Cuál es la función? En el cuerpo. ¿Cuál es la virtud en la cual se ha de glorificar Dios en nosotros? Porque una cosa fue Juan el Bautista, otra cosa es el Señor, y otra cosa son los apóstoles, y otra cosa son los profetas, los evangelistas, y cada una de las maravillas que están aquí escritas. Y entonces cuando yo entiendo mi función, mi funcionalidad, estoy ejercitado en ella y no invierto en absolutamente más nada sino en ella, y ahí tiene que verse toda la gloria de Dios. Porque si yo soy llamado a ser profeta y me pongo a cantar o a tocar un instrumento, ¿estará de acuerdo Dios? Ay, sí, yo lo llamé para que sea un profeta, pero él se puso a cantar. No, sí, venga, arreglémosle la voz, démosle sabiduría. Dios no se va a mudar de lo que estableció para con cada uno de nosotros. Y lo importante es que yo en ese concierto y en esa heredad pueda llegar y entenderlo conforme a su santa y perfecta voluntad. Amén. Ya casi terminamos. Primera Tesalonicenses, verso 6. Dice: por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Amén. Porque el que duerme, de noche duerme. Porque los que duermen, de noche duermen. Y los que están borrachos, de noche están borrachos. Mas nosotros, que somos del día, estemos sobrios y vestidos de cota de fe y de caridad y la esperanza de salud por yelmo. Amén, amén y amén. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salud por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Alabanzas y alabanzas. Todo este negocio, como les había dicho desde el principio, compete a todo ese tesoro que debe haber de Dios en nosotros. Porque si yo no tengo, yo no puedo dar. Si yo no soy testigo de algo, yo no puedo testificar. Si la virtud de Dios no está en mí, yo no puedo hacer visible ese reino de los cielos. No lo puedo hacer visible. Por eso es necesario lo que nos anunciaba el Señor desde el principio. Todas las maravillas que Él ha hecho, que acá en la iglesia la ha hecho, que fue el sello de respaldo para con la Santa, ¿sí? Sanidades, vientres que no podían parir, parieron, ¿sí? Personas duras de corazón y se convirtieron, y todas las maravillas que la palabra de Dios nos anuncia. Pero eso es algo que tenemos que probar nosotros personalmente para con los nuestros, ¿sí? Yo sé que la palabra dice que no hay profeta sin honra sino en su casa y en su tierra, entre los de su parentela, pero el Señor nos ha dicho que nosotros vamos a hacer más y más. Y yo veo una suegra sanada, una suegra del apóstol Pedro sanada por el Señor, ¿sí? Veo un hermano de una Marta resucitado por el Señor, y aún el centurión ve la sanidad de su siervo hasta lo lejos. Ni siquiera le dijo que fuera y le pusiera las manos. No, por favor, Señor, solo di tu palabra. Y ese mismo Dios, y ese mismo Señor, y ese mismo Salvador es nuestro Dios. Este tiempo y en este ahora, conforme a lo que nosotros hemos recibido. Volvamos al apóstol Lucas 12:42. Dice: y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual el Señor pondrá sobre su familia para que a tiempo les dé su ración? ¿Cuántos mayordomos fieles hay aquí?
Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor viniere hallare haciendo así, hasta el 44. En verdad os digo que Él le pondrá sobre todos sus bienes. Aleluya, alabanzas. Aleluya, gloria a Dios. Si ese aplauso es para el Señor, que sea con todas sus fuerzas, mis santos. Ahora la gloria sobre el Señor. Entonces, el Señor me pone en un concierto donde yo lo conozco, me lleno de Él, me apropio a sus maravillas, las heredo y las puedo administrar. Primeramente para mi familia y después para la familia del Señor. ¿Sí? Ese principio no lo podemos obviar, porque estaríamos en alguna falencia. Y entonces el ministerio que cada uno de nosotros recibió se prueba primeramente en la familia. Difícil, pero no imposible. Y si fuera imposible, tenemos al Dios de los imposibles. A él no le va a quedar grande nada. No le quedó grande la desobediencia de un profeta como Jonás. No le quedó grande la tartamudez de un siervo como Moisés. ¿Sí? No le quedó grande absolutamente nada. Nada. Entonces, esto es algo que nosotros cada uno debe probar en sí mismo, esa gloria de Dios. Porque cuando yo la pruebo en mí mismo, yo voy con una certeza y una seguridad, pero entonces ya voy con la aprobación de Dios. Porque yo puedo querer hacer un negocio, pero si el Señor ya por lo menos me ve y sabe la certeza, dice no, o me dice sí. Y todo es para la honra y la gloria de nuestro Dios. Que la gracia, la paz, la misericordia de Dios, que se lo pongan todo el entendimiento de nosotros. Dios bendiga la bendición aquí, Señor.